Bendiciones en Jesús en Cristo, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este lugar y por la oportunidad que nos da de podernos reunir para rendirle culto a Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesús en Cristo, y como dicen las Escrituras, espíritu y en verdad. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, porque es un privilegio, Señor, el podernos reunir, Señor, como tu iglesia. Padre, para honrarte, para adorarte, para glorificarte, Señor, para exaltarte. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, el que nos das, Padre, de venir y congregarnos, Señor, para estar en oración contigo, Señor, estar en alabanza contigo, Señor, y estar deseosos de escuchar tu voz, Señor, de seguir escuchando tu palabra, Señor, el Evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor, el Evangelio, Señor, que hoy nos tiene vivos, Señor, este Evangelio que es eterno, Señor. Gracias por esta respuesta, Señor, dada a cada uno de tu iglesia, a los que creemos que Jesús es el Cristo. Gracias por esta solución, Señor, a ese problema fundamental, Señor, que es la separación, el pecado y Satanás. Gracias te damos, Señor, porque en verdad, Padre, lo disfrutamos, Señor. Nos deleitamos, Señor, en estar, Señor, en tu presencia. El saber, Padre, que ya ese problema de la separación quedó resuelto, y quedó resuelto de una vez, eternamente y perfectamente, y lo resolvió Jesús, quien es el Cristo, Señor. Hoy sabemos, Señor, y disfrutamos de ese estado, Emmanuel, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, porque es un privilegio, Señor. Gracias, Padre, porque la vida que eres tú mismo ha llegado a nosotros, Señor. Y, Padre, oramos, porque no nos queremos soltar de esta vida, Señor. No nos queremos soltar de tu pacto, Señor. Padre, oramos porque deseamos, Señor, llegar hasta el fin, Señor. Terminar, Padre, esta carrera, Señor, que nos has permitido emprender, Señor. Terminarla bien, Señor, corriendo correctamente, Señor. No corriendo por correr, Señor, sino en esa dirección dada por ti, Señor, y que para eso está el Espíritu Santo, para esa guianza, Señor, esa única dirección que es el Cristo, Señor. Oramos para ser esos instrumentos tuyos, Señor, esos testigos del Cristo, Señor, en todo lugar en la tierra, Señor. Oramos, Señor, para ser cada vez más llenos de tu Evangelio, Señor. Reconocemos, Señor, que somos faltos de tu Evangelio, que necesitamos más y más, Señor, de él, Señor. Reconocemos y te agradecemos, Padre, que nos das de tu Evangelio, pero reconocemos que necesitamos más, Señor. Que entre más nos das, más deseamos, Señor. Nunca, Señor, nos queremos saciar de anhelar tu Evangelio, Señor. Queremos, Señor, que tu Evangelio sea lo primordial para nuestras vidas, Señor. Padre, las 24 horas que nos da, Señor, que sea para anhelar más de ti, Señor, más de tu Evangelio, Señor. Oramos por esta iglesia en Caldas, Señor. Oramos, Señor, por la iglesia en Colombia. Oramos, Señor, por la iglesia en el mundo entero, Señor. La que tú, Señor, estás levantando con esta fe de creer en Jesús como el Cristo, Señor. La que tú, Señor, reconoces como tu iglesia, Señor. La que es tuya, Señor. Oramos por esa tu iglesia, Señor, para que sigamos siendo guiados por el Espíritu Santo, Señor. Para que sigamos en la dirección dada por tu Santo y bendito Espíritu, Señor. Oramos para que estemos unidos, Señor, en una sola fe, en un solo bautismo, Señor. Oramos, Señor,
para que juntos, Padre, anhelemos ese retorno de Jesús, quien es el Cristo en nuestros días. Oramos, Señor, para que todos estemos amando ese pronto regreso de Jesús el Cristo, Señor. Oramos, Padre, porque aunque no nos conozcamos, Señor, sabemos que hay una iglesia, Señor. Hay una iglesia que te pertenece. Y en esa iglesia, Señor, sabemos que también estamos nosotros, Señor, allí, Señor. Te damos gracias, Padre, por mirarnos con tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por colocar en nosotros ese deseo de ser más llenos de tu evangelio, Señor. Oramos, Señor, y te rogamos que nos permita, Señor, que nos des el privilegio, Padre, de ser tus testigos, Señor. No nos cansamos de repetirte esto, Señor, porque anhelamos ser tus testigos, Señor, y que, Padre, en nosotros esta fe nunca nos vaya a faltar, Señor. Por muy fuertes que sean las realidades, Señor, Jesús es el Cristo. Que no sea un repetir, sino que sea el sentir, Señor, que sea la vivencia, Señor, que como dijo el apóstol Pablo, que todo lo podamos en Jesús el Cristo, que realmente nos fortalece. No importando la situación, no importando esa realidad, Señor, el Cristo realmente es esa respuesta, solución para nosotros, y en Él, solo en Él, lo tenemos absolutamente todo. Padre, recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, Señor. Y ahora, Padre, nos disponemos para escuchar tu voz, para escuchar tu evangelio, y oramos para seguir siendo llenos de Él, Padre. Oro personalmente, Señor, para no hablar en mis fuerzas, Señor, para no hablar en mi humanidad, Señor. Oro, Padre, para que seas tú, Señor mío y Dios mío, en tu santo y bendito Espíritu, quien me dirija, Señor. Amén. Quien me guíe, Padre. Y que esta, tu palabra, tu voz, tu evangelio, sea hablando primeramente a nosotros como tu iglesia, y seamos nosotros, Señor, con nuestros ojos y nuestros oídos espirituales abiertos y prestos, Señor, para la obediencia, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, es un privilegio, como decíamos ahorita, que el Señor nos da de podernos reunir. Tenemos un espacio donde Dios nos permite congregarnos, y ya sabemos realmente el propósito de que nos podamos congregar. Sabemos el propósito de por qué realmente entonces venimos a dar culto a Dios en espíritu y en verdad, y es que estamos anhelantes cada vez más de su evangelio. Estamos anhelantes cada vez más de ser llenos de este evangelio único que es Jesús el Cristo. Y recordarles, mis amados, nuestra fe que radica en el evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Recordarles que no estamos aquí por un cumplir, que no estamos aquí porque vivamos religión, que realmente nos une una sola fe, y esta fe es en Jesús, y Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El evangelio de la Biblia entonces no es una doctrina humana, no es una enseñanza nueva, no es algo que haya llegado hace 10, 15, 20 años, 30 años, ¿sí? El evangelio de la Biblia es la respuesta, solución dada por Dios al ser humano que está separado de Él por el pecado y por Satanás. Constantemente hablamos de esto porque es necesario entender que cuando se habla del evangelio de la Biblia se está hablando de esa respuesta, solución, que ya a nosotros nos fue dada, pero que nosotros tenemos que seguir aferrados a esa respuesta, solución, creyendo que realmente el problema fundamental del hombre radica en tres: en el pecado, en Satanás, y esto lleva a la separación.
y que el Evangelio es esa respuesta, solución, que todo el Antiguo Testamento entonces nos habla de esa respuesta, solución, y que desde Génesis 3, en el versículo 15, entonces Dios lo prometió, y desde allí entonces en adelante se empezó a ver constantemente, con más claridad, esta respuesta, solución, que la palabra Mesías, el Cristo, entonces, aunque no se vea en el Antiguo Testamento, están las representaciones. Constantemente lo vemos, ¿sí? Constantemente vemos en el Antiguo Testamento estas representaciones del Cristo, y que todas entonces están mostrando que esta es la respuesta, solución que Dios está prometiendo, pero que en el Nuevo Testamento entonces está el cumplimiento. ¿Y quién es el que realmente entonces viene a cumplir con todas estas profecías anunciadas en el Antiguo Testamento? Muchos entonces hablan de 300 profecías, otros hablan de 400, otros hablan de 500. Lo que es claro es que todo el Antiguo Testamento está hablando de una sola respuesta, solución para el ser humano, y que viene dada por Dios, y que Jesús entonces lo está cumpliendo. ¿Dónde es que entonces se cumple realmente esta respuesta, solución? Se cumple a través de la cruz y la resurrección. El Mesías, el Cristo, tenía que derramar su sangre para perdonar el pecado, y que el pecado es el no creer, el pecado es el menospreciar la palabra de Dios, el transgredir la palabra de Dios, y que solo a través de la sangre del Hijo de Dios, que viene pura, que viene sin mancha, que viene limpia, entonces se soluciona el problema del pecado. Pero también a través de su sangre y de su carne que se rasga, entonces el problema de la separación se queda también resuelto. Se soluciona ese problema de la separación, y que a través de la resurrección entonces se vence la muerte. La muerte no se enseñorea más del que la venció. Esto es del Cristo, y el Cristo es Jesús. A través de la resurrección entonces Jesús el Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Esto es realmente el Evangelio. El Evangelio realmente nos habla de una persona, del Hijo de Dios, del Mesías, del Cristo, y que este Mesías, el Cristo, es Jesús. Por eso el Evangelio es eterno. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mismo versículo nos está dando entonces la respuesta de Dios para el ser humano. El Evangelio es eterno, el Hijo de Dios es eterno, el Mesías, el Cristo, el Dios mismo, entonces, que viene a resolver este problema del ser humano. Pero también a los que entonces se nos ha revelado, porque es por revelación, a los que también entonces nos hemos aferrado a esta fe de creer como el Cristo, entonces también se nos da ¿qué más se nos da? Se nos hace un llamado y se nos envía. Se nos envía, pero con la fe de creer en Él como el Cristo. El Evangelio es eterno, viene de Dios, entonces lo recibimos. Ahora vamos y damos la respuesta de Dios. Yo tengo que creerlo. Si no lo creo, no puedo dar la respuesta. Aquí está diciendo: para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El predicarlo no es simplemente que entonces nos vamos a ciertos lugares y predicamos y ya, y nos volvemos entonces unos predicadores más, o unos evangelistas más, o unos expositores más. No, el predicarlo realmente es el que nosotros tengamos esa respuesta, que lo creamos. El Evangelio eterno viene para que todo aquel que cree en este Evangelio eterno, que es Jesús el Cristo, entonces cumpla, ¿sí? Cumpla realmente
con esa gran comisión que el mismo Señor Jesús de Cristo envió, ¿sí? Nos envió a predicarlo, pero creyendo que Jesús es el Cristo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí vemos el evangelismo y también vemos la evangelización mundial. En este versículo lo estamos viendo. En este versículo vemos el evangelio de la Biblia, el evangelismo en la Biblia y la evangelización mundial. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obedecer. Obedecer. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cada vez más clara la fe de creer en Jesús como el Cristo, porque es la única respuesta, solución que Dios dio a nosotros. Vemos que las realidades son fuertes, pero si estamos viviendo dentro de Cristo, entonces podemos avanzar. Dentro de Él está la respuesta, solución a todo. Si el problema fundamental de Satanás, pecado y la separación de Dios quedó resuelto, entonces dígame, ¿de qué nos preocupamos? Si lo que realmente el ser humano no puede resolver, que solo lo puede resolver Dios y que ya Dios lo resolvió a través de Jesús el Cristo, entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Sí? Por eso es importante orarle a Dios más y más para que entre esta fe más en nosotros. Dios nos ha dado este don de fe, pero recuerde que la fe viene es por el estar escuchando constantemente la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Entonces no es simplemente que lo escuchemos los domingos o los miércoles o por ahí cuando hagamos un movimiento de la palabra. Esto es una necesidad de todos los días. La fe va a estar en aumento, pero si yo estoy anhelando cada vez más escuchar este Evangelio. Y el texto de Hebreos 12:2, que también lo estamos viendo constantemente: puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque es tan necesario entonces que nuestra mirada esté puesta en Jesús el Cristo, ¿sí? Porque solo Él fue el que resolvió el problema fundamental de nosotros. Solo Él fue el que venció a Satanás, solo Él fue el que resolvió el problema del pecado, y solo Él es el que nos llevó al Padre. ¿En quién ponemos nuestra mirada entonces? ¿Quién fue el que resolvió el problema de nosotros? Jesús el Cristo. ¿Por qué se desvía nuestra mirada entonces hacia lo que vemos diariamente? Porque entonces nuestra fe no está clara en el Cristo, ¿sí? Cuando nuestra fe esté clara en el Cristo, entonces nuestra mirada siempre va a estar allí, y pase lo que pase, es que allí estará nuestra mirada. No dejará, Él no dejará realmente de que nosotros anhelemos otra cosa, porque estamos anhelándolo a Él. Nosotros somos muy fácilmente movidos a mirar lo que no tenemos que mirar. Recordemos lo que pasó en el Edén. Uno siempre tiene que tener esa imagen. Es que a Adán le dieron el pacto, le dieron la palabra, se la dio Dios, le entregó la vida. Y se le dijo simplemente aférrese y cree. Si se aferra y se cree, entonces se obedece. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Adán rápidamente entonces desvió su mirada, ¿sí?, hacia la serpiente. Escuchó la voz de la serpiente. No hizo nada para terminar con ese diálogo. Por el contrario, ese susurro lo llevó a creerle y a menospreciar la palabra de Dios. Y ese ser maligno que estuvo allá es el que tenemos acá en este mundo hoy en día. Es el príncipe de este mundo, es el que gobierna este mundo, es el Dios de este siglo, y lo que tenía allá lo sigue teniendo acá. Sigue engañando, sigue susurrando, sigue queriendo que se desvíe la mirada. Su objetivo era tumbar a Adán. Su objetivo era quitarle el pacto a Adán. El objetivo de Satanás hoy en día es el mismo:
la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, a robar el pacto a la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, a arrebatárselo, de tal manera que la iglesia entonces menosprecie la palabra de Dios, de tal manera que la iglesia desvíe la mirada hacia Jesús el Cristo y la ponga en lo terrenal, la ponga entonces en los pastores que hoy en día se busca endiosarse. Esto es grave, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y lo que Jesús el Cristo hizo, lo hizo para que realmente nosotros creamos en Él como el que resolvió absolutamente todo, y para que nosotros no menospreciemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Nosotros miramos y recordamos ese sacrificio y hasta se llora de mirar de tener esa imagen, pero son lágrimas que al rato se olvidan, se limpian, se secan y ya. Pero no es solamente tener ese cuadro, es creer que una gota de sangre de Cristo resolvió el pecado de la humanidad a todo el que le cree. Que una sola gota de la sangre de Cristo, entonces, a través también de su carne que se rasgó, entonces nos dio la entrada directa al Padre. Y que también a través de esa resurrección, entonces resolvió el problema de Satanás. Es que fue perfecta la obra de Cristo, perfecta, no le quedó faltando absolutamente nada. Por eso cuando uno lo mira diferente a Él y le pide para nosotros, entonces se menosprecia ese sacrificio. Se menosprecia el sacrificio, y eso es lo que el diablo quiere realmente, que se mire a Jesús diferente a lo que Él es, al Cristo de Dios. Que el Señor Jesús el Cristo sea ayudándonos cada vez más. Es necesario entrar más al Evangelio, y de eso pues es lo que vamos a mirar hoy. La importancia de entrar más al Evangelio, la importancia de nosotros poder estar viviendo más este Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Lo acabamos de decir, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, es el Evangelio. Que hoy nosotros entonces, por misericordia de Dios, por revelación de Dios, hoy entonces creemos, profesamos, enseñamos, predicamos y queremos seguir llenándonos de Él, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Ezequiel, vamos a mirar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Voy a leerles el versículo 6, la parte A, y luego miraremos entonces el contexto. Dice, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Esta es la pregunta. ¿Has visto, hijo de hombre? Cuando miramos el contexto, entonces vamos a ver de qué es o de qué se trata esta pregunta. El contexto entonces nos habla de el río que salía del templo, las aguas, ¿sí? Cuando hablamos del agua, ya sabemos realmente que esta agua está tipificando realmente es al Cristo, al Evangelio de Dios. Dice en el versículo 3 del capítulo 47, dice: el hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente ya era un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Y ahí está la pregunta con la que empezamos. Entonces el hombre me preguntó: ¿te fijaste bien
en esto. La Nueva Traducción Viviente dice, has estado observando. Muy importante empezar a mirar estos versículos. Como dije claramente, cuando se habla del agua aquí, estamos hablando realmente es del Evangelio, del Cristo de Dios. Y miremos Efesios 3:18. Efesios 3:18 dice: hasta que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, miramos acá esto ancho, esto largo, alto y profundo, que es el Evangelio, que realmente no vamos a entender con nuestra mente finita, que no vamos a entender por más que entonces estemos testificando, predicando, o que ya tengamos memorizados muchos versículos de la Biblia, vamos a poder entender con toda claridad lo que realmente es el Evangelio, que es Jesús el Cristo, porque se muestra que es ancho, largo, alto y profundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que el Señor realmente va a hablar a nosotros hoy? Es que nosotros necesitamos de este Evangelio diariamente, todos los días. Es que no es simplemente que yo empiece, como vimos acá en el libro de Ezequiel, no es solamente que el agua entonces me llegue a los tobillos, es que sigo necesitando de él. Queda mucha parte de mí descubierta, ¿sí? No es solamente que llegue a la rodilla, que sigue faltando. No es solamente que llegue a las cinturas, que sigue faltando. Es que tengo que entrar más. Y ahora hay que profundizar, es que hay que estar dentro de esa agua. Pero no se dice que entonces yo me puedo estar saliendo de esta agua, porque es que esta agua es el Evangelio, es la vida de Dios. Yo necesito esta vida de Dios todos los días en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo estar simplemente hoy, entonces hoy creo que Jesús es el Cristo, pero mañana ya mi vida cambia. Hoy voy y me congrego, pero mañana sigo siendo la persona de todos los días, de lunes a sábado, ¿sí? Hoy entonces voy y hago evangelismo, pero mañana entonces sigo siendo la misma persona de todos los días. Es que lo que se está pidiendo, o lo que el Señor está pidiendo, es que nosotros tengamos claridad en la necesidad de esta agua, de este Evangelio todos los días. Que donde estemos yo necesito este Evangelio todos los días. Que no me puedo conformar simplemente con repetir que Jesús es el Cristo. Que no me puedo conformar simplemente con testificar de que Jesús es el Cristo, de enseñar, de salir por una transmisión en vivo, de hacer grabaciones y entonces ser muy preciso a la hora de dar un mensaje. No es simplemente que me conforme con esto, es que simplemente yo lo que necesito es la vivencia de todos los días. No es simplemente que yo entonces me esté reportando con ciertas personas, o me esté entonces reuniendo con esas personas, o esté viajando donde esas personas, para que entonces yo diga, no, es que entonces el Evangelio, aquí está el Evangelio y ya no necesito más. Lo que realmente está mostrando el Señor es esa necesidad de Él en nosotros todos los días, de esa necesidad de nosotros estar en Él todos los días, de estar viviendo dentro de Él todos los días. ¿Pero dentro de quién? Dentro de Jesús el Cristo, dentro de esta agua que realmente necesito todos los días. Que claramente está que cuando esta agua llega, entonces mi sed es calmada, pero hay que entender que porque esta sed es calmada, entonces ya yo no necesito más de esta agua. No es calmada porque estoy en Él, es calmada porque estoy viviendo dentro de esa agua. Pero sálgase de esa agua para que siga entonces anhelando más, ¿sí? Lo que el Señor está mostrando realmente a través de este mensaje hoy es que
Esta agua yo la necesito todos los días. Por eso repito, cuando hablo del agua, o mejor, cuando las escrituras mismas están hablando del agua, es del Cristo, es del Evangelio, ¿sí? Es de Jesús el Cristo. Ahora, hagámonos 3 preguntas nomás, porque pudieran salir muchas, pero vamos a hacernos 3 preguntas. Entendiendo que el agua es el Cristo, que es el mismo Evangelio de Dios, que es eterno, entonces preguntémonos, ¿por qué es necesaria esta agua? ¿Sí? ¿Por qué necesito yo de esta agua? ¿Y por qué el ser humano necesita de esta agua, que es el Cristo, que es el Evangelio? Voy a hacer énfasis bien para que se entienda el agua de Dios, la respuesta de Dios, el Cristo, el Evangelio. Otra pregunta, ¿solo es para tomar cada vez que yo tenga sed? ¿Sí? ¿Y quiénes pueden tomar de esta agua? Vamos a mirar, vamos a ir resolviendo estos puntos. Entonces, ¿por qué es necesaria esta agua? Y volvemos a lo que vemos todos los días. Volvemos a lo que vemos diariamente en nuestro diario vivir. ¿Sí? El estado del ser humano afuera. ¿Cuál es el estado del ser humano allá afuera? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente anhela el ser humano? Anhela muchas cosas. Pregúntenles, ¿qué anhelan? Y le sacan una lista impresionante. Muchas veces ni alcanza uno a entender todo lo que realmente están anhelando. Pero ¿por qué anhelan todo esto? Entonces ya sabemos, ¿sí? Es por la condición en la que se encuentran, que están separados de Dios, están viviendo el pecado, no creen. Predíqueles de que Jesús es el Cristo, no creen. Testifíqueles de que Jesús es el Cristo, no creen. ¿Por qué? Por esa separación, por el trabajo que Satanás viene haciendo. Es que la religión entonces se ha apoderado del mundo entero. Las doctrinas se han apoderado del mundo entero. ¿Quién gobierna todo esto? Es Satanás. Ahí está los 3 problemas del ser humano: la separación, el pecado y Satanás. Por eso las personas entonces, al no conocer esto, siguen estando separados de Dios. Y otros, al conocer su estado, entonces no creen en la respuesta de Dios, que es Jesús el Cristo. Dicen, no, sí, yo reconozco que yo estaba separado de Dios, pero ahora entonces yo voy a misa todos los días. Ah, sí, yo reconozco que estaba separado de Dios, pero es que yo ya me congrego. Yo reconozco que estaba en el pecado, pero es que ahora yo soy pastor. ¿Sí? Yo reconozco que yo estaba entonces gobernado por Satanás, pero es que ahora yo no veo, yo ya no fumo. ¿Sí? Yo ya no golpeo a mi esposa o a mi esposo. Yo ya doy buen testimonio en mi casa. Yo ya no hablo mal de nadie. ¿Sí? Esto es lo que contestan, porque rechazan realmente la respuesta de Dios, que es el Cristo. La rechazan. Sí, yo creo en Jesucristo. Es que es el mismo que ustedes están diciendo. Sí, yo creo en Cristo. Es que es el mismo. Yo tengo acá las escrituras y también veo a Jesús, a Cristo a Jesús. Pero es que no es eso. No es eso. El problema del ser humano es la separación de Dios por el pecado y por Satanás. Y hasta que no se reconozca realmente la respuesta de Dios como se tiene que reconocer y creer, esto es, que Jesús es el Cristo, no se podrá salir de eso. Así me repita que usted se congrega, así me repita que es pastor, así me repita que le conoce las escrituras, así me repite y me muestre los cartones que lleva 10, 15, 20, 30 años dentro de un ministerio, así me diga que está en alabanza, así me diga que hace evangelismo, que hace la evangelización, así me diga todo esto. Si no cree que Jesús es el Cristo, sigue estando separado de Dios, viviendo el pecado y gobernado por Satanás. ¿Lo digo yo? No, lo dice Dios, porque solo a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo se sale de ese problema. Entonces, miremos el punto de la separación de Dios. ¿Cómo vive el ser humano hoy? Separado de Dios. Génesis 3:7 lo muestra.
en el momento en que este hombre entonces quedó separado de Dios, en el momento en que menospreció el pacto de Dios, en el momento en que no quiso nada con Dios, en el momento en que la palabra de Dios a este hombre le importó muy poco, entonces quedó separado de Dios, en que el hombre entonces menospreció el pacto de Dios, pero Dios no hizo a este hombre separado de él. Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dios lo hizo un ser espiritual, porque Dios es espíritu. Dios, después de que lo formó del polvo, entonces sopló aliento de vida en él, entró en él. En este momento este hombre es un ser viviente, porque Dios es la vida y está entrando en él. Dios lo creó de esta manera. Dios lo creó con un propósito de que fuera testigo de él en toda la tierra, de que llenara la tierra, de que se fructificara, de que se multiplicara, pero con la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es el Cristo. Con este propósito, entonces Dios está creando a este ser humano. Y a este ser humano Dios le está dando el pacto, le está dando su palabra, le está dando al Cristo, para que este ser humano entonces crea, viva aferrado a él. Y a este ser humano que se le da en la palabra, que se le da el verbo, se le da el Cristo, entonces también se le demanda una obediencia. Pero que vemos que este hombre menospreció esa palabra de Dios, no obedeció a Dios. ¿Y por qué no obedeció a Dios? Porque no le creyó a Dios, no le creyó a Dios. Y en el momento entonces en que este hombre menosprecia a Dios, entonces se separó de Dios, quedó separado. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es que se vieron realmente en la carne, espiritualmente se separaron de Dios, quedaron viviendo en la carne. Este es realmente el estado del ser humano hoy en día. Está separado de Dios, vive la carne, pero se congrega, repito, pero está en la carne. Conoce las escrituras, pero está en la carne. Tiene versículos memorizados, pero está en la carne. ¿Y qué es la carne? Entonces, muchos dicen la carne es la vivencia entre lo que se muestra acá en la tierra. Pero es que la carne realmente es la separación de Dios. Es que ya Dios no está con nosotros, es que Dios ya se fue de nosotros. Cuando estamos en este estado es que Dios no está en nosotros. La carne realmente me lleva a que soy yo el que me muevo, que soy yo el que me esfuerzo, que soy yo el que hago el trabajo de Dios, que soy yo el que estoy entonces llevando a las personas a Dios, y no soy yo. Eso es la carne. Que soy yo el que entonces me muevo, y soy yo el que me predico muy bueno, y entonces la gente llega y yo lo llevo a Dios. No soy yo, eso es la carne. Eso es la carne. ¿Sí? Porque cuando estamos realmente viviendo dentro de Dios, se testifica y se muestra es al Cristo. Se da la vida por el Cristo. La gloria es para el Cristo, no es para nosotros. Cuando se permite la gloria, entonces en el hombre es carnal. Es carnal. Cuando se dice: ay, pastor, es que usted sí tiene el evangelio, nosotros no, y el otro no hace nada, se volvió carnal. Está anhelando esa gloria. Quiere quitarle el puesto a Dios. Quiere usurpar lo que no es de él, porque el que fue a la cruz es Jesús el Cristo. El que murió y resucitó es Jesús el Cristo. Esto tiene que quedar claro. Porque mientras esto no esté claro, así repitamos que Jesús es el Cristo, se vive en la carne, separado de Dios. Desde que este hombre entonces menospreció la palabra de Dios, quedó separado de él. Génesis 3:23-24 también lo dice, que entonces Dios echó a este hombre, lo sacó fuera. No quiero nada con usted, lo echó. Esta es la separación. Isaías 59:2 también muestra a este hombre separado de Dios. Y entonces usted habla con las personas y dice: no, pero es que yo oro mucho, yo ayuno, yo vigilo, ¿sí? Casi todos los días estoy en oración.
Y casi cada 2, 3 meses entonces tengo un tiempo de ayuno y hasta me flagelo y hasta entonces estoy pagando constantemente unas promesas y mire cómo me sacrifico y mire cómo está mi cuerpo y mire cómo están mis rodillas. Entonces es que yo sí sé que Dios me escucha. Pero el profeta Isaías entonces es claro al transmitir la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice Isaías 59:2? Muy conocido, ¿no? Lo vemos seguidamente. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Usted puede orar mucho, puede entonces ayunar, puede vigilar, pero si no cree que Jesús es el Cristo, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, porque este es el estado del ser humano. Está separado de Dios. Es que por más que se les repite, entonces no quieren creer. Ustedes son una doctrina nueva, nos han dicho. Ustedes son una secta. Porque no quieren oír. Porque Satanás los tiene velados. Los tiene entretenidos en sus congregaciones. No quieren entonces dejar esas comodidades. Quieren dar la vida por sus líderes religiosos. Pero dicen orar, dicen estar en la alabanza. Isaías 59 es claro cuando está diciendo: Dios entonces ha ocultado su rostro para no oír. ¿Sí? Romanos 3:23 también se dice constantemente. ¿Sí? Se repite, la religión lo repite, pero no lo cree. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Romanos 3:23, también muy conocido. Vamos a leerlo para que no quede duda. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero yo me arrepentí. No, ese es el pecado realmente. Es que yo, como dije ahorita, ya no volví entonces a beber, ya no volví a consumir droga. Ya entonces soy muy buen esposo, muy buena esposa. Pero es que dice: por cuanto todos pecaron. Desde que Adán pecó, entonces todos, por el pecado de él, todos separados de Dios. Es que él no creyó, todos entonces separados de Dios. Es que él fue desobediente, todos separados de Dios. Y se tiene que resolver ese problema de la separación, pero no lo resuelve el hombre, no lo resuelve la misión, la denominación, no lo resuelve entonces su congregación o su pastor al que tanto usted ama. ¿Sí? Dios dio la respuesta para ese problema, y solo está en el Hijo de Él, en el Cristo. Solo Él puede resolver este problema gravísimo del ser humano. Ahora miramos el pecado. Entonces, como dije, el pecado es el no creer. Génesis 3:6 muestra realmente que este hombre menospreció la palabra de Dios. Dios le dijo: no coma. Él comió. ¿Sí? Dios le pudo haber dicho: no se meta a ese río. Él se quiso meter a ese río. No se siente en esta silla. Él se quiso sentar en esta silla. No aceptó la orden de Dios. No aceptó realmente la palabra de Dios. La vio muy mínima. Y es lo que pasa hoy en día. Es que ya Dios entregó su palabra. Ya Dios entonces nos la reveló a nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que le obedezcamos. ¿Y cuándo se obedece? Cuando se cree. Cuando se cree. Cuando si yo creemos realmente en esa palabra de Dios que es el Cristo, entonces la obediencia es natural. No hay necesidad de esforzarnos por cumplir. Ay, sí, es que tengo que obedecerle a Dios. Es que es natural. Porque es que estamos dentro de Él, aferrados al pacto. Pero si esto no ocurre, entonces esto es el pecado. Se menosprecia al Cristo. Números 15:31 dice que esa palabra se menospreció, se tuvo en poco.
Y primera de Juan 2:22 también dice: ¿quién es ese mentiroso? Es el que entonces niega. Y es el que niega, es el que no cree que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Es que el negar es no creer, y esto es el pecado. Todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo es el mentiroso. Está negando que Jesús es el Cristo, es un mentiroso. Este es el pecado. No creer, menospreciar esta palabra, menospreciar el sacrificio de Jesús el Cristo a través de la cruz y la resurrección, es el pecado. El creer que Él fue a la cruz a morir y a resucitar por mí para que yo tenga dinero, para que yo entonces tenga muy bonita salud, muy buena familia. Esto es el pecado. Yo no puedo menospreciar el sacrificio de Jesús, el Cristo, a través de la cruz y la resurrección. Ese sacrificio fue para resolver el problema fundamental: Satanás, pecado y separación. Si lo mío contrario, diferente a esto, es el pecado, ¿sí? Y entonces la influencia de Satanás, que también vimos ahorita, Génesis 3:1, está entonces esta serpiente que llega a influenciar, a hablar con la iglesia, a hablar con los creyentes, con los que creemos que Jesús es el Cristo, que llega vestido de pastor, que llega entonces vestido de un ministro de Jesús el Cristo, y que viene entonces con denuedo a hablar de que Jesús es el Cristo, pero que cuando empezamos a mirarlo detalladamente nos damos cuenta que es Satanás. Pero si no estamos dentro de Cristo, entonces somos fácilmente engañados, porque es que habla bonito, porque es que es con las escrituras, porque es que tiene seguidores, y por tener esos seguidores, entonces, no, es que si este está creyendo, entonces yo también, porque es que aquel ha sido como muy desconfiadito, pero si está ahí es porque sí. Se desvía la mirada y se pone en el hombre, se pierde. Satanás entonces está andando de esta manera. Es el que gobierna al ser humano separado de Dios, le pertenece. Es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. La parte B, el mundo entero le pertenece a Satanás. Si se ve entonces en este primer punto la necesidad del evangelio. Si se ve en este primer punto la necesidad de esta agua que realmente sacie mi sed, que realmente me saque de este problema fundamental. Si se ve esa necesidad de que el agua no sea solamente en los tobillos, ni que sea solamente en la rodilla ni en la cintura, sino que es que realmente me tapes, porque es que este evangelio tiene que saturarme de tal manera que yo pueda vivir dentro del evangelio y pueda salir de este problema fundamental. No es simplemente que yo reconozca, sí, entonces reconozco que estoy separado de Dios, reconozco que sí, que estaba en el pecado, que no creía como se tiene que creer, reconozco que es que sí, Satanás gobernaba mi vida, lo reconozco y ahora reconozco que Jesús es el Cristo. Es bueno reconocerlo, pero por encima de reconocerlo o de saberlo es creerlo y obedecerlo y vivir dentro de Él y poner la mirada en Él todos los días. Yo repito mucho esto porque realmente yo quiero creer de esta manera, vivir con la mirada puesta en el Cristo. No puedo seguir mirando a la humanidad, no puedo seguir mirando al hombre. Es que como hombre nos equivocamos, como hombre fallamos. Por eso mi mirada en el Cristo. Solo en Él entonces está la dirección exacta, perfecta. No tengo pérdida. ¿Sí? En Él lo tengo absolutamente todo. Ahora miremos claramente, seguir mirando este primer punto. ¿Por qué es necesaria esta agua? ¿Sí? Porque es que no es un agua cualquiera. No es un evangelio cualquiera.
No es un evangelio que entonces hoy sale para que hayan sanidades. No es un evangelio que hoy sale para que hayan entonces milagros. No es un evangelio que hoy sale entonces para que se saquen unos buenos mercados y se regalen. Y voy a escuchar el evangelio porque es que allí hay milagros. Y voy a escuchar el evangelio porque es que allí hay sanidades. Y voy a escuchar el evangelio porque es que allí salgo con mi costalito de mercado. No es este evangelio. No es un agua cualquiera. No es un agua que usted está tomando hoy, al rato quiere otro vaso. Hay que tener claridad que este evangelio es necesario para mi vida. Que yo necesito de este evangelio todos los días. No es un evangelio que contenga alguna mezcla. Es que cuando viene de Dios, cuando el agua es de Dios, cuando el agua muestra realmente al Cristo, viene limpio, viene puro, viene sin mancha, viene a dar la solución al ser humano, viene a llenar al ser humano, viene a seguirlo llenando cada vez más, porque es un agua limpia, pura, sin mancha. No tiene contaminación. Esto es el evangelio que necesito yo todos los días. No es un agua que entonces yo de momento tome para calmar mi sed ya. No es simplemente el evangelio que yo hoy recibo para algo que necesito y ya, y luego vuelvo. Eso no es el evangelio. Eso no es lo que realmente estamos viendo hoy. El agua que yo necesito es este evangelio todos los días. No tiene por qué haber en nosotros entonces el saciarnos. Ay, ya no quiero más. Cambiemos la predicación, cambiemos la enseñanza. Ya no diga que Jesús es el Cristo, ya no repita más eso que ya yo lo sé. Ya no me dé más de esa agua. Ya estoy cansado, ya estoy eructando, ya no me entra más. No es el evangelio. Cuando es el evangelio de Dios, que Jesús es Cristo, no nos cansamos de escucharlo, y por el contrario le decimos al Señor: gracias, gracias Dios, y quiero más. Miren esta agua, tomamos de esa agua y vivimos dentro de esa agua. Por eso no se puede saciar, porque estamos dentro del agua, ¿sí? No nos podemos saciar de esta agua. Si no es el evangelio de Dios, entonces nunca el ser humano se podrá encontrar con Dios, nunca podrá salir de Satanás, nunca podrá salir del pecado. Si no es con la fe de creer en Jesús como el Cristo, nunca entonces podrá tener respuesta a su vida, ¿sí? Nunca entonces su sed se calmará. Y miremos el otro punto: solo para tomar cada vez que tengo sed, entonces necesito yo esta agua. Y es buena esta pregunta, mejor la respuesta. No es solo cuando yo entonces tengo alguna necesidad que ahora sí me voy a meter con Dios. Es que he estado muy descuidado, pero ahora sí voy de lleno. Ahora sí quiero, es que esta fe no me falte. Y me voy a preparar y quiero estar todos los días sirviéndole a Dios. Y vamos a ver, y es que hay una necesidad. Es que se quedó sin empleo. Es que tiene alguna situación familiar maluca. Es que hay una enfermedad. Entonces, ahora sí. Pero cuando recibe la solución a eso que estaba viviendo, vuelve y va. Ya no quiere nada, ¿sí? Por eso la pregunta es: ¿será que este evangelio es solo cuando yo quiero algo personal? ¿Será que esta agua yo la necesito para de momento? Como mirábamos ahorita, cuando tenga sed. Pues la respuesta es no. Este es el evangelio que yo necesito todos los días. Esta agua la necesito todos los días, y repito, es para estar dentro del agua. No con el agua a los tobillos, no a la rodilla, no a la cintura, sino dentro de ella, ¿sí? La necesito todos los días. Tengo que conocer realmente cuál es mi estado. Hablo a la iglesia, ¿cuál es mi estado? Ya miramos afuera, ahora ¿cuál es mi estado? Y recordemos que Dios nos viene hablando
constantemente, ¿cuál es mi estado? Porque repetimos constantemente que ya sí, que ya el problema de la separación se resolvió, que ya el pecado está resuelto y que ya Satanás no gobierna mi vida. Pero cuando se ve la realidad se muestra lo contrario. ¿Cuál es mi estado entonces? ¿Cuál es mi estado realmente? Si estoy entonces yo con los ojos puestos en el Cristo. Pregunto a la iglesia. Si estoy yo entonces creyendo que ya todo fue resuelto y que ya nada es problema. No hay la incredulidad en mi vida. Cuando llega la realidad, entonces no llega la duda. Entonces sí se resolvió el pecado. Y cuando entonces yo todavía siento que es que hay algo que me gobierna, que hay algo que me mueve, entonces, ¿será que Satanás entonces ya dejó de gobernar mi vida? Esto tiene que estar claro en nosotros, porque es que esta agua no es para cada vez que yo quiera que tenga sed. Es que tiene que estar claro en mi vida que ya esto quedó resuelto, ¿sí? Conozco mi estado, listo, reconozco y creo que Jesús es el Cristo. Ahora entonces también tengo que conocer y creer a la respuesta dada por Dios. Es que Jesús es el Cristo, me aferro a Él, no hay más nada. Que la realidad está fuerte, pero Jesús es el Cristo. Y no lo voy a repetir, es que tengo que vivirlo. Que cuando salga de mis labios que Jesús es el Cristo, es porque de dentro de mí está saliendo el Evangelio, está saliendo esa fe. Y claro que estamos orando por la iglesia para que Dios realmente nos llene de su Evangelio, para que no seamos movidos nosotros en nuestra fuerza, para que no seamos movidos por las emociones, ni por lo que hable un hombre o una mujer, que de nuevo, cómo habla el Evangelio, qué precisión a la hora de presentar entonces un mensaje, una lección. No, qué belleza. No es solo eso, es que creamos cada vez más en Él como el Cristo. No es que nos asombremos entonces por la forma como una persona puede estar hablando precisamente, y ahora este sí tiene el Evangelio porque mire la precisión. No es eso, es la fe de creer en Jesús como el Cristo. Puede que usted y yo seamos precisos, o puede que no seamos precisos a la hora de dar un mensaje, una lección, pero entonces a la hora de una realidad, entonces Jesús es el Cristo, y esto es lo que mira Dios realmente en nosotros. Que nuestro corazón esté lleno del Evangelio, que nuestro ser, todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo esté lleno del Evangelio. Eso es lo que está mirando Dios. Dios no está pendiente de cómo usted da una lección, de cómo usted da un mensaje, qué tan preciso sea usted. Usted se puede entrenar para ser preciso a la hora de dar un mensaje, pero en la fe lo que Dios está mostrando o quiere mejor ver en nosotros. En la fe realmente que Dios está anhelando de nosotros, de que creamos en Jesús como el Cristo. Créame que usted y yo nos podemos preparar para dar una lección con precisión y la damos. Y si no, pues ahí está el ejemplo, el ejército. Usted puede ir para el ejército y ya lo entrenan de tal manera que usted puede ser un soldado profesional. Pero cuando entró usted no era nada, pero ahora es un soldado profesional porque hubo un entrenamiento. Pasa lo mismo con las lecciones, pasa lo mismo con un mensaje. Usted y yo nos podemos perfeccionar a la hora de dar el mensaje, pero realmente lo estamos creyendo. Cuando uno mira entonces la realidad, que los ojos se desvían hacia un hombre, se podrá creer que entonces hay la fe en el Evangelio que Jesús es el Cristo, o está mirando al hombre. Y si ese hombre entonces no está, o esa mujer, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar entonces cuando no estén? Es que ahí se ve claramente que la mirada se desvía. Se desvía. Entonces, ¿realmente será que esta agua la tengo que tomar solo cuando tenga sed? ¿Será que cuando me siento débil, entonces voy al pastor para que me ayude? Para que me dirija. Ay, pastor, es que siento que la revelación se me está perdiendo, pero usted tiene mucha. Ayúdeme a ver esa revelación en las Escrituras. Mire, muéstreme más a través del material cómo es que yo le muestro a usted para yo también poder ver y entonces ser más preciso. Y dígame cuándo es que tengo que hablar duro y cuándo tengo que hablar más bajito. Explíqueme eso, por favor, pastor. Eso no es realmente el Evangelio. Se está tomando esa agua solamente por la necesidad. Se toma el Evangelio por necesidad. Y eso, como dije ahorita, es el pecado. ¿Sí? Esto es el pecado. La respuesta que Dios dio a nosotros como iglesia es el Evangelio, que Jesús es el Cristo.
La respuesta que Dios dio a nuestra vida es esa agua viva. Agua viva. ¿Para qué es esa agua viva? Para que tengamos vida. Para que no seamos faltos de nada. Porque solo a través de esa agua viva yo puedo entonces transmitir vida. Es algo que está en mí, vivo. Dios, el Evangelio que está dentro de mí. Miremos Juan, el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10. Lo conocemos, ¿sí? Jesús y la mujer samaritana. Lo hemos visto mucho. El versículo 10, entonces, después de que está el diálogo entre Jesús el Cristo y esta mujer, le dice Jesús, el Cristo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Qué sigue? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Mire qué belleza este versículo. Mire lo que está viendo acá. Si conocieras, ¿en cuál estado está la mujer? Si conocieras, es que hay que conocer cuál es mi estado. Que si no conozco mi estado no puedo ver la respuesta. ¿Sí? Es lo que le está diciendo el Señor. Si conocieras, es que no conoces. Es que estás ignorando realmente quién es el que está enfrente tuyo. Estás ignorando cuál es el agua que debes tomar. Estás ignorando cuál es el evangelio realmente que necesitas. Estás ignorando cuál es la palabra de Dios, el pacto de Dios, lo estás ignorando. Reconoce tu estado. Pero ¿qué más le dice el Señor? Tú le pedirías. Es que lo reconozco, pero yo también entonces clamo. Tengo que clamar por esa solución. El Señor le está diciendo, ese es su estado, está separada. Sí, totalmente, está en el pecado y está gobernada por Satanás. Ahora, ¿qué sigue? Hay que clamar. Es que ahora reconozco, pero esa solución, entonces, ¿quién me la da? ¿De dónde viene esta solución? ¿De dónde viene esta agua? El Señor está diciendo, si reconociera realmente, tú le pedirías. La respuesta está enfrente tuya. El evangelio está siendo predicado, testificado, enseñado, mostrado a través de las escrituras. El evangelio que Jesús es el Cristo. A todo el mundo que pide Dios, reconozcan su estado y clamen. Ahora clamen ¿a quién? A Dios, no al pastor, no al líder, a Dios clamen, porque solo Él puede dar esa respuesta, solución. Dios, por revelación al que cree. No es simplemente que usted y yo vayamos y convenzamos a la gente y repita con esta cartilla o repita con estos mensajes. No, clame a Dios por la revelación. Después de que la revelación viene, entonces allí viene la respuesta, porque el Señor le contesta. Si tú le pidieras, entonces, si tú clamaras por esa solución, Él te la daría. Él te daría. La respuesta llega inmediata. ¿Qué es lo que le va a dar? Agua. Agua viva. ¿Sí? La respuesta le llegó. Mire qué especial realmente. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cuál entonces es ese estado mío? Yo tengo que reconocer y pedirle al Señor esa respuesta, solución en mi vida y creerla. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Ahora reconozco mi estado, ahora creo a la respuesta, solución. Ahora, ¿qué sigue? ¿Sí? Es que estar en Él. ¿Para qué? Para no salir de ahí, para no volver a tener sed jamás, para que entonces yo pueda vivir dentro de esa agua. Anhelar, no que se, repito, como vimos ahorita, no que se me queden los tobillos, en la cintura, no, es dentro de Él. Amén. Dentro de Él. Por eso Él decía ahorita, y midió 500 metros, y midió 500 metros, y cada vez me hacía caminar más. ¿Para qué? Para que pueda ir profundizando. Es que necesito profundizar en estas aguas.
No es que me quede solamente con ellas en los tobillos, o en la rodilla, o en la cintura. No, es profundizando a la orden de Él. Mido 500 metros y pase, otros 500 y pase. Esto es, está recibiendo evangelio, está recibiendo revelación, hay fe, avance para que siga siendo lleno, ¿sí? Porque necesitamos ser llenos del evangelio. Si no tenemos vida, no podemos dar vida, no podemos impartir esa vida, ¿sí? Entonces dice, para que no tengas sed jamás, solo con el agua de vida, entonces se fue la sed, ¿sí? Y solo con esta agua, dice que esta agua, según dice Juan 7:38, nos va a mostrar qué sale de nosotros, qué es lo que tiene que ocurrir dentro de nosotros. Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, ¿en quién? Que Jesús es el Cristo, es el que cree en Jesús como el Cristo. Nótese, no en la misión, denominación, pastor X, no. El que cree en mí, el que Jesús es el Cristo, el que cree en Él. Como dice la Escritura, ¿para qué fueron dadas las Escrituras? Juan 20:31, ¿cierto? Juan 5:39, Lucas 24. Todas las Escrituras, ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo. Entonces creemos que Jesús es el Cristo. La Escritura se nos da para que creamos que Jesús es el Cristo. Nuestra fe está en el Cristo, estamos dentro del agua. ¿Qué va a pasar? De nuestro interior, ¿qué va a correr? Ríos de agua viva. ¿Qué sale entonces del que cree que Jesús es el Cristo? ¿Qué tiene que salir de nosotros como los hijos de Dios, como los creyentes de Jesús el Cristo? ¿Qué tiene que salir? Evangelio, agua. ¿Qué es esta agua? El pacto, el evangelio, que Jesús es el Cristo. ¿Qué es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. ¿Cómo repiten esa palabra? Es que eso es lo que hay dentro de nosotros. Y eso es lo que tiene que salir de nosotros, porque solo así, entonces, van a ¿qué? A correr ríos de agua viva. No se puede quedar estancado. Ahorita miramos esa parte, ¿sí? Y ahora, el punto 3, la pregunta 3, ¿quiénes pueden beber de esta agua? ¿Quiénes pueden beber de esta agua? ¿Quiénes entonces pueden recibir este evangelio que Jesús es el Cristo? ¿Quiénes pueden aferrarse al pacto que Jesús es el Cristo? ¿Sí? Esta agua está dada para todos, el evangelio está dado para todos, el pacto está dado para todos, pero entonces, ¿quiénes realmente van a vivir? Los que creemos que Jesús es el Cristo, los que creemos a esa respuesta, solución, entonces ya no volvemos a tener de esa sed, ¿sí? Estamos dentro de Él, vivimos dentro de Él. Los que creemos, entonces podemos salir de ese problema fundamental que es Satanás, pecado y separación. Pero ¿a través de quién? A través de creer en Jesús como el Cristo. Los que creemos en Jesús como el Cristo, como acabamos de ver en Juan 7:38, entonces podemos cumplir la evangelización mundial, ¿sí? Y para cumplir la evangelización mundial, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo vimos ahorita en el libro de Ezequiel. Entonces tenemos que estar dentro del agua, tenemos que estar llenándonos de esta agua, del evangelio. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo para poder hacer entonces la evangelización mundial. Pero también entonces tenemos que estar haciendo el evangelismo de la Biblia. Necesitamos entonces estar anhelando esta agua cada vez más para poder ir a impartir esta agua. Pero también entonces necesitamos que esta fuente de agua, entonces, que está dentro de nosotros, no pare y pueda entonces salir, producir ¿qué? Vida. ¿A quién? A todo aquel que está sediento, al que está muerto, separado de Dios. Vamos a mirar 2 textos más para ir terminando y vamos al libro que comenzamos en Ezequiel 47, del 8 al 9. Ezequiel 47, 8 y 9 dice:
Entonces el hombre me dijo: estas aguas corren hacia el este, y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce, desde Engadi hasta Englaim, y por donde quiera que pasen estas aguas habrá muchísimos peces. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. ¿Y qué especial? Muy especial todo esto. Por eso necesitamos estar dentro del agua. Por eso necesitamos el Evangelio todos los días. A través del Evangelio entonces va a ocurrir el evangelismo. Por eso el agua que se muestra acá dice que esta agua está corriendo, ¿sí? Y por donde esta agua corre, entonces hay vida. Por donde el Evangelio está siendo anunciado, predicado y testificado, entonces los que están puestos por Dios para salvación, los que han de creer, los dignos, la tierra buena, los hijos de paz, reaccionarán, pasarán entonces de muerte a vida. Pero se tiene que anunciar, pero se tiene que ir al campo, ¿sí? No podemos pretender que en un cuadrito que nos congregamos nosotros, entonces ya cumplimos y esperemos hasta que me toque el descanso para ir a hacer evangelización. Por eso es necesario esta agua en mi vida todos los días. Por eso es necesario profundizar en ella. Para poder cumplir con el evangelismo, es que tengo que ir realmente a esa búsqueda. Hagamos el ejemplo. Coloquemos agua en un pocito. Haga usted en su casa una piscinita y ponga agua ahí. Déjela por varios días a ver qué va a ocurrir con esa agua. Se va a podrir, se va a llenar de moscos, va a producir muerte, no sirve para nada ni para tomar después, ¿sí? Las peceras, pongan las peceras por muy grandes que sean y llénenlas de agua y no le coloquen motores a esa agua para que se mueva. Esos peces se mueren, porque se necesita que el agua se esté moviendo constantemente. Nosotros también necesitamos de ese evangelio, nosotros constantemente, todos los días. Sí, tenemos que estar dentro de esas aguas todos los días, dentro del Cristo todos los días, porque si no nos podrimos, nos secamos, no ergamos para nada. Quedamos repitiendo que Jesús es el Cristo, pero ya no hay fe, porque ya nos estancamos, ¿sí? La necesidad de este evangelio es todos los días. Dice aquí la misma palabra que acabamos de leer. Es Dios mismo el que nos está hablando. A través de las aguas todo lo que esté muerto vivirá. A través del evangelismo, con el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, los hijos de paz, la tierra buena, la perla de gran valor, ¿sí? Los dignos reaccionarán. Es que no somos nosotros, es el agua misma que Dios está entonces dando hoy a nosotros para que estemos dentro de ella. Es esa agua que va entonces corriendo, el evangelio que sigue siendo anunciado. El apóstol Pablo lo dijo en 2 de Timoteo 2:9. Él está preso, pero la palabra no. El evangelio no está preso. Nosotros podemos estar aquí encerrados, pero el evangelio tiene que anunciarse, tiene que testificarse todos los días. Por eso les repetimos mucho: usen las redes, usemos las redes para anunciar que Jesús es el Cristo. Mientras Dios nos permita entonces el seguir saliendo a los campos, porque hay que salir a los campos, hay que ir a buscar la tierra buena, los dignos, los hijos de paz, pero hay que anhelar este evangelio en nosotros para que Dios entonces nos pueda usar de tal manera que podamos ser testigos de Jesús el Cristo y poder cumplir con la evangelización mundial. Entonces, esta agua entonces realmente es necesaria que se muestre, que se empiece a impartir, es necesario. Es en el recorrido entonces con el evangelio que Jesús es el Cristo, donde los muertos van a cobrar vida, donde los muertos van a pasar de muerte a vida. Pero la iglesia, nosotros estamos llamados, tenemos la responsabilidad para con Dios de anunciar
el Evangelio que Jesús es el Cristo. Y claro que hay que anunciarlo, claro que hay que testificarlo, pero por sobre todo hay que creerlo, vivirlo en obediencia. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a tu iglesia, a nosotros, Señor, tus hijos, Padre. Gracias. Es necesario, Señor, seguir escuchándote, Señor. Padre, que no sea cada 8 días, Señor. Que no sea cada 2 o 3 días, Señor. Que sea cada segundo, Señor, que nosotros anhelemos escucharte. Que nosotros, Señor, anhelemos estar dentro de ti, Señor. Amén. Sabemos, Padre, que es realidad, Señor. Sabemos, Padre, que hay un diario vivir, Señor. Sabemos, Padre, que hay un mundo gobernado por Satanás, Señor. Lo sabemos, Padre, pero creemos que Jesús de Cristo lo resolvió absolutamente todo, Señor. Padre, hoy oramos para que esta fe aumente más en nosotros, Señor. Que no sea una fe que se quede en los tobillos o en las rodillas, Señor, o en la cintura, Señor, sino que sea una fe, Señor, que nos sature, Señor, que nos llene de tal manera que podamos tener nuestra mirada puesta en Jesús el Cristo, Señor, todos los días, Señor. Que nada ni nadie, Señor, te quite el primer lugar, Señor. Oramos como iglesia, Señor, para ser llenos más y más de tu Evangelio. Oramos como tu iglesia, Señor, para también, Señor, ser usados por ti a través del evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial, Señor. Oramos, Padre, para que también, Señor, con esta fe de creer en Jesús como el Cristo, nos conceda, Señor, si así tú lo deseas, Padre, verte venir en nuestros días, Señor. Amén. Cumplir, Señor, con la tarea, Señor. Cumplir, Señor, con el mandato, Señor, de ir a predicar a todo lugar de que Jesús es el Cristo, Señor. Pero, Padre, no nos cansamos de pedirte que esta fe nunca nos vaya a faltar, Señor. Oramos, Padre, para que esta fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor, nunca, pero nunca nos vaya a faltar, y que por el contrario seamos cada vez más llenos de ella, Señor. Padre, recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios. Solo tú, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.